días a todos desde la Secretaría del Clúster Marítimo Español. Vamos a dar comienzo al webinar. En primer lugar, les paso con el presidente de honor del Clúster Marítimo Español, don Federico Esteve Fagotot, que les va a dar la bienvenida. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta reunión del Grupo de Trabajo I3 que se desarrollará en formato de webinar sobre ayudas al sector naval. Unas ayudas recién convocadas y derivadas del PERTE naval que esperamos supongan la primera convocatoria de sucesivas ayudas que afecten a toda la economía azul. De esta manera, desde el Clúster Marítimo Español, iniciamos un ciclo de webinar destinados a orientar a los socios interesados en acceder a las mismas. Esta sesión supone, por tanto, la primera reunión de un espacio de información de ayudas al sector marítimo, desde el que iremos organizando otras en función de próximas convocatorias de ayudas al sector. Se traten o no de ayudas económicas, abrimos el espacio al seguimiento e información de todos los apoyos institucionales vinculados a las actividades integradas en la economía azul, siempre respecto al interés de los socios y el apoyo de los diferentes grupos de trabajo que puedan estar vinculados a las mismas. En esta ocasión, las ayudas convocadas se enmarcan en nuestro grupo de trabajo I3 por estar ligadas al desarrollo de la innovación tecnológica, pretendiendo impulsar la I+D+I del sector empresarial naval, mejorar la competitividad de los astilleros españoles y promover la cooperación público-privada. Bajo el título Impulsando tecnologías de aplicación en el sector naval que mejoren su competitividad en el siglo XXI y en formato de misión, está dotada con 30 millones de euros y gestionada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CEDETI. El plazo de solicitudes ya está abierto y finaliza el próximo 5 de septiembre, cuando se prevé que el Gobierno convoque también el Plan Industrial del PERTE naval con una dotación de 200 millones de euros. Y como comentábamos anteriormente, estaremos atentos a dicha convocatoria para organizar una nueva sesión dentro de este ciclo de webinar sobre ayuda. Para contextualizar esta sesión y tener claro el marco en el que nos movemos, recordaréis que el PERTE naval nace a propuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro de la estrategia gubernamental de ejecución de los fondos europeos provenientes del instrumento Next Generation EU, el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del que a su vez derivan los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica conocidos como PERTES. El naval fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 15 de marzo con la intención de transformar la cadena de valor del sector de construcción y reparación naval. Su desarrollo prevé una inversión total de 1.460 millones de euros, con una contribución del sector público de 310 millones de euros y, por tanto, una inversión privada de 1.150 millones. Ahora, a través de esa misión de CEDETI, se empieza a materializar el PERTE. Precisamente para que nuestros socios puedan aprovechar esta ocasión y disponer de la mejor información sobre el tema, contamos con la intervención de María del Pilar Román Fernández, de la Dirección de Programas de la Unión Europea y Cooperación
territorial del CEDETI. Román nos dará a conocer dos tipos de instrumentos. Por una parte, las ayudas parcialmente reembolsables y por otra, las misiones. Estas son programas de apoyo a la I+D empresarial diseñadas para contribuir a alcanzar objetivos concretos a través de proyectos de una duración determinada, como es el caso que nos ocupa. Y también contamos con el representante del DNV que nos proporcionará la perspectiva del auditor al presentarnos una guía técnica para evaluar las condiciones de solicitud del PERTE naval. Una guía práctica creada por DNV precisamente para facilitar que las empresas puedan acceder a las ayudas convocadas por el citado PERTE. Estas requieren de cierta documentación que deberá ser certificada, algo para lo que el DNV está capacitada, pues ya ha solicitado la acreditación a la ENAC, que es el organismo competente. Y sin más dilación, cedo la palabra a Fernando Izquierdo de nuestra Secretaría, que se encargará de moderar la sesión. Espero y deseo que les sea de gran utilidad. Gracias y buenas tardes. Bueno, buenos días nuevamente. Para aquellos que no me conozcáis, soy Fernando Izquierdo de la Secretaría del Clúster Marítimo Español, donde trabajo en calidad de director operativo. Voy a encargarme de la moderación de esta sesión. Voy a dar unas sencillas normas de coordinación. La sesión va a ser grabada y posteriormente será publicada en el canal de YouTube de nuestro clúster. Para el buen desarrollo de las ponencias, lo mejor es que mantengamos los micros apagados y también preferiblemente las cámaras, porque así no se ocupa mucho ancho de banda. El programa de hoy creo que lo habéis recibido en la convocatoria. Vamos a repasarlo. En primer lugar, tendremos una sesión de 20 minutos a cargo del CEDETI. Intervendrá Pilar Román. A continuación tendremos un turno de ruegos y preguntas dedicado exclusivamente a esa sesión. Ahora os explicaré cómo podéis intervenir en ese turno. Posteriormente tendremos un turno de 20 minutos a cargo de DNV. Habrá otro turno de ruegos y preguntas específico para esa segunda ponencia. Y por último tendremos una sesión global de ruegos y preguntas donde se pueden hacer preguntas a cualquiera de los dos ponentes, porque queremos que a lo mejor hay preguntas que surgen en la segunda sesión relativas a la primera. Bueno, pues tendremos una sesión final de ruegos y preguntas. Para formular las preguntas tenéis dos opciones. La primera opción es levantar la mano. Tenéis un icono abajo que pone reacciones, pues ahí vais levantando la mano, yo tomo nota y os voy dando la palabra en el momento adecuado. Y la segunda opción es hacer la pregunta en el chat, que en ese caso yo la leería sin necesidad de que intervengáis vosotros. Vamos a pasar entonces a la primera sesión. La primera sesión estará a cargo de Pilar Román del CEDETI. Os voy a contar un poco quién es Pilar. Pilar Román es licenciada en Ciencias Físicas e Ingeniería Técnica Industrial. Cuenta con una experiencia profesional de más de 35 años, 20 de los cuales han transcurrido en CEDETI. Ha desarrollado la mayor parte de su actividad en el sector del espacio, principalmente como delegada en varios comités de la Agencia Espacial Europea. También ha trabajado en el campo de las energías renovables y en el sector TIC. Actualmente forma parte del equipo técnico del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CEDETI. Pilar, cuando quieras, la palabra es tuya. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por la presentación y al otro Fernando por la interesante introducción. Si me permitís, primero voy a compartir pantalla. Espero que estéis viendo la presentación. Voy a ponerla en modo completo. A ver, perdonad que no veo para ponerla.
Ahora, bueno, pues como se ha anunciado, mi objetivo es contaros las ayudas del CDTI al sector naval. Dentro de las ayudas del CDTI me voy a enfocar a las ayudas que están recogidas en el PERTE para la industria naval. No me voy a extender sobre el PERTE porque Fernando Esteve ya nos ha explicado su generación, su cuantía. Lo que sí que deciros es que yo me voy a centrar en, por un lado, las medidas transformadoras que propone el PERTE, que están concretadas en una línea de ayudas para la modernización y de diversificación del sector naval, que están a cargo del Ministerio de Industria y Comercio, y la línea de apoyo a la I+D+I y la digitalización, que es lo que está dentro del programa Misiones de Ciencia e Innovación del CDTI. Está dentro de este programa porque incluye una misión específica, una misión orientada a las tecnologías de aplicación en el ámbito naval. Además, el PERTE propone unas medidas facilitadoras entre las que se encuentran, ahí se definen varias medidas facilitadoras. Una de ellas está directamente enfocada a la I+D+I y recoge las ayudas, la línea de ayudas a la I+D+I del CDTI, que son lo que vamos a estar dentro de las ayudas parcialmente reembolsables que voy a contar a continuación. Primero me vais a permitir que haga una breve introducción al CDTI. CDTI es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Es una entidad pública empresarial que se creó en 1977, o sea que tenemos muchísimos años de experiencia y estamos bajo el Ministerio de Ciencia e Innovación. Nuestro objetivo es promover la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Estamos totalmente enfocados al desarrollo tecnológico. Toda nuestra actividad se mueve alrededor del desarrollo tecnológico. Y para ello, nuestra actividad principal, a la que dedicamos más recursos y mayor presupuestos, es a las ayudas directas del CDTI, que no son otra cosa que ayudas a la financiación de proyectos de investigación y desarrollo desarrollados por las empresas. Dentro de estas ayudas directas distinguimos dos grandes bloques. Por un lado, las ayudas parcialmente reembolsables, que son préstamos a condiciones muy favorables y que tienen un tramo de subvención, y lo que son las subvenciones a fondo perdido, que se resuelven en convocatorias en concurrencia competitiva. Si nos referimos otra vez de nuevo al PERTE, las ayudas facilitadoras estarían dentro de las ayudas parcialmente reembolsables y las ayudas transformadoras, la convocatoria de misiones, dentro de este bloque de subvenciones. Muy bien, pues ambos bloques recogen además un abanico muy grande de instrumentos. Un abanico muy grande de instrumentos con los que se quiere llegar a todo tipo de desarrollo, de necesidad que tenga la empresa para hacer investigación, desarrollo e innovación, y también para todo tipo de empresa, desde microempresas hasta grandes empresas. Ese es nuestro objetivo, cubrir todas las necesidades de I+D+I de las empresas en España. Para que tengáis una idea de qué fondos, qué volumen de fondos dedicamos a estas ayudas directas, aquí veis el gráfico correspondiente a 2021, donde dedicamos 1.340 millones de euros para estas ayudas. Podéis ver la distribución de esos 1.340 millones de euros. La mayor parte, un 55%, 734,5 millones de euros, se fueron para las ayudas parcialmente reembolsables, estos préstamos que os decía en condiciones muy ventajosas. Seguidas de las ayudas de subvenciones, nuestras convocatorias, con el 21%, 288 millones de euros,
Y luego por otro tipo de ayudas, como son el programa Invierte para la capitalización a través de capital de riesgo de empresas de base tecnológica, o la compra pública innovadora con el 15 y 9% respectivamente. Bueno, una gran parte de esas ayudas se va a PYME, el 72%, y con estas ayudas el año pasado llegamos a más de 1.600 empresas, que es nuestro objetivo, cubrir el mayor número de empresas posible. El año pasado también contamos con una novedad importante, fue el mayor presupuesto que ha manejado CEDETI en su historia para ayudas directas, y vino de la mano de lo que también ha comentado Fernando en su introducción, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De manera que tuvimos un incremento del 51% de nuestro presupuesto sobre el correspondiente en 2020. Gracias a ese aumento de fondos llegamos a este gran número de proyectos y de empresas. Muy bien, pues vamos a centrarnos ahora en las ayudas parcialmente reembolsables. Dentro de las ayudas parcialmente reembolsables distinguimos dos tipos de proyectos. Por un lado, los proyectos de investigación y desarrollo, que van orientados al desarrollo o a una mejora significativa de un producto, de un proceso o de un servicio, que siempre debe tener contenido tecnológico, siempre debe implicar una investigación industrial o un desarrollo tecnológico dentro de lo que es la ejecución de ese proyecto. Y por otro lado, tenemos los proyectos de innovación. En este caso, lo que pretendemos es que las empresas incorporen tecnologías desarrolladas por otros, pero que supongan una modernización en su empresa, o que adquieran nuevos activos, nueva maquinaria, nueva equipación, que de igual forma suponga una innovación, una modernización tecnológica de su empresa. ¿Y en qué consisten estas ayudas? Ya hemos dicho que son préstamos a tipo de interés por debajo de mercado, están normalmente referenciados al Euribor en casi todas las ayudas, y se concede hasta el 85% del presupuesto elegible. Muy interesante es que cuentan con un tramo no reembolsable, lo que es en la práctica una subvención que puede llegar, dependiendo del tipo de proyecto y del tipo de empresa, si es PYME, si es no PYME, puede llegar hasta el 33% del presupuesto del 85% aprobado. También cuenta con largos periodos de amortización, que pueden llegar hasta 15 años, y dos características que hace a estas ayudas que sean muy flexibles y que por eso sean muy demandadas por el tejido empresarial español, es que estamos hablando de convocatorias permanentemente abiertas y además que no tienen restricción sobre el sector o tecnología a desarrollar. De hecho, a través de estas ayudas parcialmente reembolsables, se financian proyectos del sector naval, entre todos los sectores, ¿no? Y estas son las que se definen en el PERTE como ayudas facilitadoras. Por otro lado, tenemos la otra gran, si recordáis, el otro gran bloque de ayudas directas son las subvenciones. Son subvenciones a fondo perdido, que se gestionan a través de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva, por lo tanto tienen sus plazos determinados de apertura y cierre, plazos determinados de presentación, y generalmente, y para diferenciarlas de las ayudas parcialmente reembolsables, aquí sí que están dirigidas a sectores y tecnologías específicas, que están elegidas porque se entiende que sean de interés para apoyar un sector específico o para abordar una tecnología que sea prioritaria para España. También se les suele exigir que tengan un alto contenido en investigación industrial y principalmente desde el año pasado están financiadas con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los Next Generation Europe. Y esto lo que implica es que tienen que cumplir
un principio, el llamado DNSH, que es de principio de no perjuicio al medio ambiente, que veremos ahora con un poco más de detalle, porque es una ambición de Europa ser muy respetuosos con el medio ambiente y cabalgar hacia la descarbonización y hacia la independencia de combustibles. En esta tabla tenéis las convocatorias que hasta el momento, este año 2022, ha publicado CEDETI, y entre ellas, y de la que vamos a hablar con detalle, es la convocatoria de emisiones, que además actualmente está en plazo abierto. El principio de no perjuicio al medio ambiente viene del inglés do no significant harm, y lo que establece es que no serán objeto de ayuda aquellas actuaciones que directa o indirectamente ocasionen un perjuicio significativo al medio ambiente. Os digo que esto es de obligado cumplimiento para todas las ayudas financiadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y desde CEDETI, como lo estamos gestionando, es que para nosotros es necesario aportar una memoria justificativa del cumplimiento de este principio conforme al anexo que se defina en la convocatoria correspondiente, ¿no? Por ejemplo, en la convocatoria de emisiones hay un anexo al final de la convocatoria donde se dice todo el contenido que debe tener la memoria justificativa del DNSH y que hay que aportarlo a la vez que la memoria técnica. Muy bien, pues dicho esto, empezamos a hablar de la convocatoria de emisiones Ciencia e Innovación. Primero, me gustaría indicar que es la convocatoria más ambiciosa de CEDETI, más ambiciosa en tanto a los retos que plantea y también a los presupuestos que le destinamos. Ya veréis ahora a continuación que son bastante grandes. ¿Cuál es el objetivo de emisiones? El objetivo es el desarrollo de grandes proyectos estratégicos de investigación y desarrollo en áreas concretas. Y esas áreas están identificadas por su relevancia para los retos futuros de España. Y además tienen que estar y están en consonancia con, como no puede ser de otra manera, con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Con misiones, lo que se busca es la realización de proyectos, de grandes proyectos colaborativos. Y de hecho se definen dos tipologías dentro de la convocatoria de misiones. Una tipología dedicada a grandes empresas, que tiene que estar compuesta por una agrupación de entre 3 y 8 empresas. Una de ellas, eso sí, debe ser PYME, el resto pueden ser grandes empresas, al menos una tiene que ser gran empresa. Y la otra tipología son misiones pymes, donde todas tienen que ser pymes. Y es una agrupación entre 3 y 6 empresas. Antes de pasar a lo que es la convocatoria de este año, me gustaría daros unas pinceladas de lo que fue la convocatoria del año pasado, la convocatoria de 2021. En la convocatoria de 2021 se definieron 9 temáticas, 9 áreas a las que había que dedicar, en las que había que inscribir los proyectos, lo que llamamos nosotros 9 misiones, que son estas que veis aquí: energía, agricultura, industria, economía circular, bueno, hasta turismo, biofarmacia, computación de alto rendimiento. Se dedicó un presupuesto de 141,2 millones de euros. Ese era el presupuesto, la dotación de la convocatoria. Y estos fueron los resultados. Se presentaron 133 solicitudes, de las cuales 37 resultaron aprobadas, lo que implica una tasa de éxito que está muy bien, 28%, y se adjudicó una subvención de 121,4 millones. No se asignaron todos los fondos disponibles porque había una parte que estaban reservados para la misión de biofarmacia que no llegaron a cubrirse. Bien, perdón, que me he pasado. En cuanto a las temáticas, aquí veis en este diagrama cuál fue la distribución. Como veis, la misión de energías fue la que obtuvo un mayor éxito, con
casi 45 millones de euros, un 37% de los fondos, seguida de la misión de industria y de la misión biofarmacéutica. Simplemente para como que tengáis una idea de cómo fue la distribución. Cada año, misiones, esta va a ser la tercera convocatoria, cada año se abre a nuevos retos, a nuevas misiones, a nuevas temáticas, con lo cual esta distribución, por supuesto, cambia dependiendo de las temáticas que se aborden. Y ya hablamos de misiones 2022. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 125 millones de euros. Como veis, es más bajo que el del año pasado, pero ahí os tengo que decir que se separa el sector biofarmacéutico a una convocatoria totalmente dedicada que se va a hacer en cooperación con el Instituto de Salud Carlos III. O sea que realmente vamos a tener incluso más fondos para las misiones que vamos a abordar que el año pasado. La convocatoria abrió el 22 de junio y, muy importante, tenemos de tiempo hasta el 5 de septiembre, que será su fecha de cierre. ¿Cuál es la información, las bases que hay que ir para presentarse y leer con mucho detalle antes de presentarse a la convocatoria? Por un lado, la orden de bases, las bases reguladoras, que es esta orden que tenéis aquí la referencia, que se publicó en el Boletín del Estado, Oficial del Estado el 30 de abril, y lo que es la convocatoria propiamente dicha, que está en la web de CEDETI, y también hay un extracto publicado en el BOE. ¿A qué se va a dedicar Misiones 2022? ¿Cuáles son los retos definidos para este año? Primero deciros que los retos no los decide solamente CEDETI, sino que son unos retos que se trabajan, que se deciden en colaboración con todos los actores empresariales españoles, ¿no? Nos reunimos normalmente, primero se suele hacer un ejercicio interno de CEDETI desde todas las direcciones de CEDETI para proponer misiones, luego nos reunimos con las plataformas tecnológicas y después ya se van refinando, se van concretando un poco las misiones y después, por último, con el resto de administraciones públicas que puedan tener voz en este tipo de convocatorias. Por ejemplo, tanto el año pasado como este año nos hemos coordinado mucho con los iniciadores de los PERTES, con los responsables de los PERTES, de forma que desde misiones bien se complemente o nos coordinemos con los PERTES que están en marcha. Pues bien, aquí tenéis las misiones a las que nos vamos a dedicar este año. Por un lado está una misión dedicada a energía basada en energías renovables, por supuesto, el impulso a la industria española para modernizarla, el impulso al sector agroalimentario para vigilando su sostenibilidad y adaptación al cambio climático. Y aquí tenéis el desarrollo de tecnologías de aplicación en el sector naval que mejoren su competitividad en el siglo XXI. Estas tres primeras, las de autonomía energética, industria y agroalimentario, ya han estado en las ediciones anteriores de misiones. Sin embargo, a partir de esta del sector naval, las que vienen ahora, son nuevas misiones que se incorporan por primera vez en este año en la convocatoria. Bien, también tenemos una nueva temática para recursos minerales y materiales estratégicos para la transición ecológica y, por último, sistemas de fotónica integrada en España. Como os digo, estas tres son nuevas en el escenario de misiones de la convocatoria de este año. Con respecto a la convocatoria de naval, que es la que nos interesa hoy aquí, la convocatoria define estas temáticas, estas 6 temáticas en este caso, en este año, como un paraguas bajo el cual además se definen distintos ámbitos de actuación. ¿De acuerdo? En el caso de naval, pues son estos 4 que tenéis aquí, de forma que los proyectos para esta misión se deben dedicar
a una de estas 4 ámbitos de actuación. Y en ellos tenemos tecnologías de nuevas plataformas y arquitecturas, que va referido tanto a embarcaciones como estructuras offshore o sistemas de anclaje. El objetivo es optimizar su aerodinámica, su seguridad, mejorar propiedades, por ejemplo, que sean autoorientables, mejorar su conectividad y siempre vigilando el criterios de ecodiseño. El segundo ámbito de actuación es el desarrollo de nuevos sistemas de propulsión eléctrica. Como veis, a lo largo de toda la convocatoria de emisiones, todos los retos tienen un sesgo hacia energía limpia, hacia energía renovable. En este caso, por supuesto, pues también pues como os decía, se busca una propulsión eléctrica para el sector naval basada en energías renovables, por ejemplo, en hidrógeno, por supuesto, de obtención renovable, sistemas de almacenamiento de esa energía también, sistemas electroquímicos o sistemas de propulsión híbridos renovables, como se pone como, por ejemplo, el uso de amoníaco verde en distintas facetas, ¿no? La tercera línea, el tercer ámbito de actuación es el desarrollo para nuevos vehículos marinos, tanto tripulados como no tripulados, en superficie o submarinos. Y aquí el objetivo es mejorar la operabilidad. Y el cuarto ámbito son las tecnologías para el desarrollo de equipamiento y sistemas automatizados para mejorar todo lo que es la operabilidad y el traspaso de mercancías en el sector naval. Pues dicho en qué consiste el reto de la misión naval, vamos a ver cuáles son las características principales de misiones de la convocatoria. Como os decía, hay 2 categorías, misiones grandes empresas y misiones pymes. Para misiones grandes empresas, los proyectos tienen que tener un presupuesto entre 4 y 15 millones de euros. Como os decía, son proyectos de gran tamaño, muy ambiciosos. Eso sí, el mínimo por empresa tiene que ser de 175.000 euros. Son proyectos, como ya lo comentaba en general para las subvenciones, que tienen que tener un alto contenido en investigación industrial. Y esto se valora tanto cualitativa como cuantitativamente, de forma que el 60% del presupuesto tiene que estar dedicado a actividades de investigación industrial. También otro requisito es que estos proyectos tienen que contar con la subcontratación de organismos de investigación, porque se supone que son proyectos cercanos con mucho contenido en investigación y queremos acercar el conocimiento de los centros de saber, de las universidades, de los centros tecnológicos, de los centros de investigación a las empresas, que a través de este requisito se establezca una colaboración, un enriquecimiento para el consorcio. Por otro lado, la duración de los proyectos pues empezarán en 2022, tienen que empezar este año y tienen que empezar después de que se entregue la solicitud y pueden terminar o en diciembre de 2024 o en junio de 2025. Por su lado, los proyectos de misiones pymes tienen un presupuesto entre 1,5 millones y 3 millones de euros, igual con el mínimo de empresa. El contenido en investigación industrial será del 35%, la cooperación, la subcontratación de organismos de investigación del 15% y la duración será o hasta finales de 2023 o hasta junio de 2024. ¿Y qué costes, qué gastos se pueden financiar a través de estas ayudas? Pues los habituales en las convocatorias, costes de personal, además al ser proyectos con un alto contenido en investigación se entiende que este concepto será el más grande de todo el presupuesto, costes de instrumental y material inventariable, costes de investigación contractual, donde ahí se incluiría pues, gastos de patentes o subcontratación de los organismos de investigación, subcontratación de otras empresas, gastos generales, también se pueden incluir el informe del auditor para la justificación del proyecto.
Y las ayudas, ¿en qué consisten las ayudas de la convocatoria de emisiones? Pues hemos dicho que el presupuesto son de 125 millones de euros. Hay 20 millones de euros que se dedicarán para misiones pymes. Si las misiones pymes se exceden de esos 20 millones, pues bienvenidas, eso será por puntuación, pero al menos intentar reservar 20 millones para esta tipología de pymes. Y las ayudas son el máximo que nos permite la Unión Europea y que son las recogidas en esta tabla. Dependerán de la actividad y del tamaño de la empresa. De forma que si la actividad es de investigación industrial, que ya sabéis que se exige un alto contenido de investigación industrial, la ayuda puede llegar hasta el 80% si hablamos de una pequeña empresa, 75% si una mediana y 65% para las grandes empresas. Y en el caso de desarrollo experimental, de actividades de desarrollo experimental, pues se financiarán con el 60%, 50% y 40% respectivamente. Lo que se hace es que para proyecto y beneficiario se calcula el límite de la intensidad pues en función de eso, de si es de la actividad que corresponda y la intensidad máxima que corresponda a la tipología de empresa. Se calcula por actividad y por socio del consorcio. Otra característica, si queréis, muy específica de emisiones es que es la necesidad de establecer 3 indicadores cuantitativos que reflejen los resultados generales de los objetivos del proyecto y que tienen que ser coherentes con la misión seleccionada. Es un parámetro muy importante y su grado de cumplimiento modulará la cuantía final de la ayuda. Por un lado, se evaluará y por otro lado, en el seguimiento del proyecto se analizará su grado de cumplimiento. Bien, ya estamos terminando. Quiero perdonar por la densidad de esta diapositiva. No voy a entrar en cada uno de los detalles, pero sí que quería recoger los criterios de evaluación. Como veis, son 3 grandes criterios de evaluación. El primero es la valoración de la tecnología e innovación del proyecto, que es el que se valora con el máximo de puntos, 40 puntos. Y en definitiva, ahí lo que se va a tener en cuenta es la calidad, el contenido tecnológico y de investigación del proyecto. Se va a evaluar los 3 indicadores. Se va a ver el contenido, la coherencia de la contratación de los organismos de investigación, la justificación del presupuesto, etc. El segundo criterio es la capacidad del consorcio en relación al proyecto. Pues se va a mirar si la experiencia previa del consorcio en la tecnología que se propone, el equilibrio, si son complementarios, si los socios son complementarios, y la distribución del presupuesto que sea equilibrada entre los socios y coherente a las actividades propuestas, ¿no? Por último, también importante, es la valoración del impacto socioeconómico. Aquí lo que queremos es pues valorar el impacto que el proyecto tiene en la competitividad de la empresa y, muy importante, las medidas para la igualdad de género, la inclusión social y, sobre todo, para la mejora de la sostenibilidad ambiental. Ya sabéis que esto es lo que pilota sobre todo la idea de financiación de la Unión Europea y que, por supuesto, recoge además de buen grado el gobierno español y CDTI. Pues con esto ya termino mi presentación. Solamente ya indicaros que hay más información en la web de CDTI y que hay un buzón específico, misiones@cdti.es, donde podéis dirigir vuestras dudas o vuestras preguntas sobre la convocatoria de emisiones. Muchas gracias. Ya dejo de compartir. Muchísimas gracias, Pilar. La verdad es que ha sido muy clarificador ver lo que hace el CDTI, cómo está estructurado, qué tipos de ayudas concedéis y cómo se puede acceder a ellas. Espero que
que ahora nuestros socios te hagan preguntas interesantes. Tenemos aquí una en el chat. Sí, esta pregunta viene de Francisco Romero y es para ti precisamente, para Pilar Román. Te leo. Veo un paralelismo y similitud de procedimiento con los fondos europeos de defensa, pero a nivel nacional. ¿Serán los trámites burocráticos administrativos de estos fondos tan engorrosos como los europeos? Bueno, pues es que no sé cuánto de engorrosos son los de defensa de europeos. A ver, quien conozca la convocatoria de misiones ya conoce, son las convocatorias en concurrencia competitiva, son convocatorias muy formales. La única diferencia que hemos establecido con respecto a años anteriores, a las dos ediciones anteriores, es la obligación de presentar la memoria del principio de no perjuicio al medio ambiente. En un principio, pues parece, cuando abres la memoria, parece que va a ser muy larga y que pueda resultar engorrosa, pero como son proyectos de investigación y desarrollo que tienen que estar inscritos dentro de las misiones definidas, la gran mayoría, sería raro que hubiera un proyecto que no cumpliera ese principio, con lo cual, bueno, pues lo demás es pues, presentar eso, una memoria técnica, hacer un acuerdo de consorcio, no son, creo yo, temas mucho más engorrosos que cualquier otra convocatoria de concurrencia competitiva. Bien, tenemos otra pregunta en el chat, en este caso es de Sara Pérez, la leo textualmente. Buenos días. En la convocatoria misiones, ¿los centros tecnológicos y de investigación solo pueden ir como subcontratados o podrían ser socios de la agrupación de empresas? Solo pueden ir subcontratados. No pueden, los socios solamente o los componentes de las agrupaciones, como he dicho, solamente pueden ser empresas. Y además que tienen que ser empresas agrupadas según la categoría de misiones grandes empresas o misiones PYME. Tienen que respetar la estructura de los consorcios que se marca en la convocatoria. Muy bien, la respuesta muy clara. Tenemos otra pregunta en el chat de Eduardo Sansón. Buenos días, me gustaría saber si la implantación de tecnología existente para la producción de hidrógeno, sin que haya desarrollo tecnológico del consorcio solicitante, sería elegible. No, tiene que haber desarrollo tecnológico. Tiene que haber investigación industrial un mínimo de un 60%, o sea que no se cumpliría si es una adaptación, una implantación, no se cumpliría ese objetivo de investigación industrial. Paso a la siguiente pregunta que la hace Ruiz Parra. Gracias, Pilar, por la clara exposición que has hecho. Respecto al PERTE naval, ¿habrá fondos gestionados por el CDTI? ¿Se sabe si el programa de ayudas es uno de los habituales o se creará un específico para él? En realidad son dos preguntas. Sí, bueno, los fondos gestionados por el CDTI son los fondos correspondientes a la convocatoria de misiones, donde en el PERTE naval se valora que pueden ser 30 millones. Esto es una valoración, no es que haya una reserva de 30 millones dentro de los 125 millones de euros de misiones para la misión naval. No, se estima que por los proyectos que se puedan presentar se pueda llegar a estos resultados. Pero también se podría llegar a mucho más, ¿no? Depende de los proyectos que se presenten. No hay ninguna reserva para ninguna de las misiones de este año, o sea que podría darse igual que el año pasado el 37% se dieron para energía, pues este año podrían darse el 40% para naval. Lo que se hace es una evaluación y una ordenación por puntuación independientemente de la línea del tema que se ha abordado en misiones. Y la otra pregunta era a las líneas de I+D+I. Las líneas de I+D+I que aparecen en el PERTE son las que os he contado de ayudas parcialmente reembolsables. Igual, ahí no hay una cantidad definida para los proyectos de naval, pero pueden solicitar sin ningún límite
todos los proyectos que lleguen, que se consideren. Además, a diferencia de las ayudas en concurrencia competitiva, las ayudas a la I+D, las ayudas parcialmente reembolsables, los préstamos, son concurrencia pero no competitiva, con lo cual, si se cumplen los parámetros que tiene establecido CEDETI, se da la aprobación de la ayuda, ¿no? Es relativamente bastante más fácil que la concurrencia competitiva. Bueno, tenemos aquí en la cola 3 preguntas más. Vamos a empezar por Sheila Ramírez. Buenos días, Pilar. Mi duda era respecto a esa memoria justificativa de NSH. ¿Tendría algún consejo para redactarla? ¿Necesita alguna certificación esta memoria? Consejo, por lo que os he dicho, partir de la base de que vuestro proyecto va a cumplir el principio de no perjuicio al medio ambiente. Aquí hay que ir a través de la memoria, parece que es muy repetitiva, que es insistir mucho, pero tenéis que justificar cada uno de los apartados que se piden en la memoria, pero con el prisma de que vuestro proyecto es un proyecto que, si está englobado dentro de las misiones definidas, sería muy raro que pudiera provocar algún perjuicio al medio ambiente. Ese es el consejo. No hay que temerle a esta memoria, hay que ponerse con ella y sacarla adelante. No necesita de ninguna certificación, ¿de acuerdo? Lo único que necesita CEDETI es que cumplimentéis la memoria. Eso sí, os digo, no es un documento subsanable. Hay 3 documentos que no son subsanables en la convocatoria. El primero es la solicitud. Sin solicitud no hay petición de ayuda. Otro es la memoria técnica y el tercero es la memoria del DNSH. El resto de la documentación que se pide, tanto financiera como administrativa, son subsanables en el periodo de subsanación. Estos 3 que os digo, entre los que está la memoria del DNSH, no es subsanable. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Ruth, esta vez es Ruth Latorre. Pilar, ¿sabrías hacernos una aproximación de los plazos que se están manejando para la resolución de proyectos PID? Muchas gracias. Pues los proyectos PID no hay unos plazos definidos. Si queréis, la limitación que tenemos es que en cuanto empezamos a evaluar las convocatorias de subvenciones, las de concurrencia competitiva, que hay que resolverlas en fechas determinadas, tienen prioridad sobre los PID. De hecho, el año pasado sacamos muchísimas convocatorias porque había muchos fondos. Después del verano hubo muchísima demanda todo el equipo de evaluación de CEDETI estaba volcado en sacar adelante la evaluación de las subvenciones y hubo que priorizar sobre los proyectos de I+D. Luego, ya en cuanto se acabó de evaluar las subvenciones, pues se dio una carrera y se pusieron al día. Normalmente, pues puede ir una media de 4 meses hacia adelante, ¿no? Dependiendo. Ahora, por ejemplo, que se han empezado a cerrar los plazos de subvenciones, después del verano habrá prioridad para evaluar esas subvenciones. Bien. Nueva pregunta, en este caso de Javier Busquets. Gracias, Pilar. ¿Cómo se configura el consorcio de 3 pymes independientes? ¿Qué tipo de relación entre ellas se debe establecer? No pueden estar vinculadas, no pueden participar unas en las otras con un porcentaje superior al 25%. Tienen que ser 3 pymes independientes, como se define. Hay un documento de exención por categorías donde se define las categorías de pequeña empresa, de mediana empresa y la asociación entre ellas. Entonces hay que cumplir eso, que las pymes tengan en su mano su calidad de votos y que la participación que tengan de otras pymes pues no sea tan alta que puedan interferir en sus procesos de decisión.
Bien, y por último, la última pregunta de esta sesión corre a cargo nuevamente de Ruth Parra. Realmente son 3 preguntas en una. En un Misiones, ¿es posible que varias entidades vinculadas sean socias? ¿Los miembros de una asociación empresarial se consideran vinculadas con la propia asociación? ¿El acuerdo de consorcio también es subsanable? Pues ¿es posible que varias entidades vinculadas sean socias? Sí, pero la convocatoria deja claro que tiene que haber alguna independiente. No recuerdo ahora si son 2 o más, pero tiene que haber alguna independiente. Las vinculadas pueden ir, pero tienen que declararlo en la solicitud y se supone que si CEDETI no dice nada en contra, esa declaración se acepta y va para adelante. ¿Los miembros de una asociación empresarial se consideran vinculadas con la propia asociación? Pues depende del caso, ¿no? Depende de la participación que tengan en esas sociedades. Te necesitaría más detalle para saber responder a esa pregunta. No sé decirte. ¿Y el acuerdo de consorcio también es subsanable? En principio, sí, pero cuidado. Preferiría que hicieras esta pregunta a través del buzón. O sea, formalmente es subsanable porque en la convocatoria lo único que dice que no es subsanable es la solicitud, la memoria técnica y el DNSH. Pero, no sea que se me escape algo, te sugiero que hagas esta consulta a través del buzón. Pues muchísimas gracias, Pilar. Creo que has sido muy clara y concreta en tus respuestas. Vamos a pasar a la siguiente ponencia, si os parece. Os recuerdo que tendréis oportunidad al finalizar la siguiente ponencia de volver a preguntar a Pilar. Y en este caso, la ponencia corre a cargo de uno de nuestros socios, DNV. Va a ser una presentación de la guía técnica para evaluar las condiciones de solicitud del PERTE naval desde la perspectiva del auditor. La ponencia la realizará Beatriz Muñoz. Beatriz es ingeniera química y máster en calidad, higiene y seguridad alimentaria. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en la gestión y certificación de proyectos de I+D+I, 7 de ellos dentro de la entidad certificadora DNV, acreditada por ENAC. Ha centrado su actividad en identificación y gestión de no conformidades detectadas en el proceso de certificación, coordinación con expertos técnicos, investigadores de distintas temáticas científicas para la elaboración de informes técnicos de evaluación. También ha centrado su actividad en supervisión de la evaluación técnica para asegurar que se cumplan los requisitos de ENAC. Asimismo, en formación de expertos evaluadores a través de webinar online. Y por último, otra área de su actividad ha sido como auditora interna del proceso de certificación de proyectos de I+D+I de DNV. Actualmente desempeña el cargo de responsable de cuentas en el Departamento de Certificación de I+D+I de DNV. Cuando quieras, Beatriz. Beatriz. Ahora. No te oímos, Beatriz. Beatriz, no se te oye. Se ve la presentación, pero no te oímos. Tiene el audio activado, ¿verdad? Desde nuestro control aparece que tienes el audio activado.
Seguimos sin oírte, Beatriz. No te oímos. Me dicen en el control técnico que a ver si va a ser un tema de los permisos de audio de Zoom. Vamos a esperar un par de minutitos, por favor. Os ruego un poquito de paciencia. Seguimos sin oírte. ¿Tienes a mano a lo mejor otro aparato? Ahora, Sí. Ahora. ahora, al perdonarme, perdonar. Muchas gracias. ¿No me habíais oído antes tampoco nada? De que he dicho que, bueno, que gracias por bueno, pues hola, buenos días a todos y nada, disculpar esta incidencia. Y lo primero, pues agradecer la oportunidad del clúster marítimo de poder participar en este webinar. Os comentaba que el objetivo de esta exposición, de esta ponencia, es dar a conocer el contenido necesario para poder certificar los proyectos que opten al PERTE naval bajo el Real Decreto 1071 de 2021, publicado el 7 de diciembre, por el que se regula la concesión de ayudas al sector de la construcción naval en materia de I+D+I, que indica que cada proyecto presentado debe ser objeto de un informe elaborado por una entidad de certificación acreditada por ENAC, como es DNV. ¿Veis la presentación? A ver. Si me podéis confirmar que veis la presentación, por favor. Yo la veo. Vale, Sí, perfecto, sí, sí. gracias. Bueno, primero me gustaría presentarles brevemente quién es DNV. DNV es una empresa global de clasificación y certificación, consultoría y garantía técnica. En DNV trabajamos más de 12.000 empleados en más de 100 países y con más de 100.000 clientes. Cada año DNV invierte un 5% de su facturación en proyectos de I+D+I relacionados con cada una de las áreas en las que trabajamos. Las diferentes áreas en las que trabajamos es principalmente Maritime, que es la unidad base de DNV, en la que somos la principal entidad de clasificación a nivel mundial. Luego está la división Oil and Gas, Energy y Business Assurance, que es donde se encuentra nuestro departamento de certificación de proyectos de I+D+I y que engloba toda una serie de servicios especializados en consultoría y certificación de calidad hacia empresas. También tenemos la división de Digital Solution. Desde su fundación en 1994, hace más de 120 años, DNV mantiene su razón de ser, que es la de salvaguardar la vida, la propiedad, el medio ambiente, siendo la base de todo lo que hacemos en nuestras diferentes áreas de negocio, desde una visión de transformación global. Los valores de DNV que nos guían en nuestro día a día son We Care, nos cuidamos los unos a los otros, a nuestros clientes, al planeta y también a nosotros mismos. We Dare, nos atrevemos a explorar, a experimentar, a ser diferentes, a ser valientes, curiosos y creativos. We Share, compartimos nuestra experiencia y conocimiento, colaboramos entre nosotros y con nuestros clientes y como resultado seguimos creciendo y desarrollándonos. Actualmente contamos con 350 oficinas en más de 100 países, donde trabajamos alrededor de unos 12.000 profesionales y permanecemos en contacto con más de 100.000 clientes. Tras esta presentación de DNV general, me gustaría daros a conocer los servicios de la división del Departamento de I+D+I. En el Departamento de I+D+I en España trabajamos en la certificación de proyectos de I+D+I para la obtención de deducciones fiscales,
que permiten la obtención del informe motivado vinculante del Ministerio que da garantía a la aplicación de estas deducciones a las empresas. Beatriz, perdona La que te... certificación de proyectos, confirmando que han sido gestionados siguiendo la UNED 166.001, también es un servicio que damos. También hacemos evaluaciones sobre si un proyecto está alineado con uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Beatriz, perdona que te interrumpa, me parece que la presentación no está avanzando, ¿eh? ¿No? A ti te avanza, pero a los demás no nos avanza. ¿En qué diapositiva? Ahora estamos en la 2. Vale, ¿no habéis visto ninguna? Solo la primera. Vaya. Si por favor puedes pasar brevemente para atrás. Sí. Bueno, era esta. No te preocupes por el tiempo. Vale. La presentación que he hecho de DNV, los propósitos que comentaba, las cifras de oficinas, empleados, donde el mapa donde están ubicadas por todo el mundo. Y bueno, el portfolio, ahora estaba explicando el portfolio de los servicios de la división de I+D. Bueno, comentaros que también apoyamos a la Administración Pública en la certificación de proyectos presentados a ayudas del PERTE, de los PERTES, cuya convocatoria exija presentar un informe emitido por una entidad acreditada por ENAC. Actualmente estamos acreditados en vehículo eléctrico, en el PERTE de hidrógeno y en el PERTE naval. Pero la idea es ir ampliando el servicio, bueno, en función de la demanda y de las convocatorias que vayan surgiendo. Centrándonos ya en el objeto de la ponencia, en la guía de certificación de DNV que ha elaborado DNV para el PERTE naval, comentaros que dentro del amplio alcance del PERTE naval están las medidas facilitadoras que se rigen por el Real Decreto 1071 de 2021 del 7 de diciembre. Esta tiene una dotación pública de 80 millones de euros y 320 millones de euros de inversión privada. Bueno, y las cifras que las ha comentado Pilar antes, la inversión total del PERTE de 1.460 millones de euros, con una distribución del sector público de 310 millones de euros y una inversión privada de 1.150 millones de euros. Una vez ubicados donde que aplicaría, ¿vale? Que es este Real Decreto. Este Real Decreto tiene el objeto de regular la concesión directa de ayudas al sector de construcción naval en España en materia de I+D+I, con cargo al Fondo de Reestructuración del sector naval. Este Real Decreto regula la concesión de ayudas del sector de construcción naval y con la intención, regula proyectos que tengan cuya finalidad potenciar la capacidad competitiva y la diferenciación tecnológica del sector. Los tipos de proyectos que cubre este Real Decreto son estudios de viabilidad y medioambiental previos a proyectos de investigación industrial o de desarrollo experimental. Esto es la evaluación y análisis del potencial de un proyecto con el objetivo de apoyar el proceso de toma de decisiones de forma objetiva y racional, descubriendo sus puntos fuertes y débiles y sus oportunidades y amenazas, y para poder determinar los recursos necesarios para poder llevarlos a cabo. Otro tipo de proyectos que cubre es los proyectos de investigación industrial, que tienen similitud al concepto de I+D, de los proyectos de I+D, de deducciones fiscales o bueno, otro tipo de convocatorias. Este tipo de proyectos de investigación industrial consiste en la investigación planificada o de estudios críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos y actitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios. Es muy importante la adquisición de estos nuevos conocimientos, ¿vale? Que se muestra la adquisición de nuevos conocimientos con la ejecución de estos proyectos. Luego están proyectos de desarrollo experimental, que se asimila a los proyectos de innovación tecnológica, y estos consisten en la adquisición, combinación, configuración o empleo de conocimientos de técnicas ya existentes para el desarrollo de nuevos productos.
El desarrollo experimental también podrá contemplar la creación de prototipos, la demostración y elaboración de proyectos pilotos, el ensayo y la validación de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, y no incluye la modificación de modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos, líneas de producción, procesos de fabricación ya existentes y otras operaciones en curso. O sea, tienen que ser mejoras sustanciales. Luego tenemos también proyectos de innovación en materia de procesos que suponen la aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado. En esta categoría no se pueden incluir los cambios o mejoras de importancia menor, ni los aumentos de las capacidades de producción o servicio mediante la introducción de sistemas de fabricación o logística. No se incluyen los cambios exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, ni la adaptación de usos a los usos locales, ni cambios en la estacionalidad. Luego tenemos finalmente los proyectos de innovación en materia de organización, que son los de aplicación de un nuevo método organizativo a las prácticas comerciales, la organización del centro de trabajo, las relaciones exteriores de la empresa. Igualmente, destacar que no se incluyen los cambios basados en métodos organizativos y empleados por la empresa, los cambios en la estrategia de gestión, las fusiones o adquisición o el abandono del proceso, la mera sustitución o ampliación de capital. Bueno, hay una serie de excepciones, ¿vale?, que hay que tener en cuenta a la hora de presentar el proyecto. Una vez definidos los tipos de proyectos y el alcance de la convocatoria, destacar qué papel tiene DNV. Pues el papel de DNV es que este Real Decreto tiene como requisito que hay que presentar un informe del proyecto elaborado por una entidad de certificación acreditada por ENAC, como es DNV. DNV tiene esta acreditación para hacer este trabajo. Este informe hay que presentarlo en el plazo máximo de 3 meses, desde la fecha de presentación de cuando se solicita la ayuda. La administración deja, si han pasado esos 3 meses, emite un requerimiento en el que le pide a la entidad pues, presentarlo el informe en un plazo de subsanación en el plazo máximo de 15 días. Y es muy importante destacar que la no aportación de este informe conllevará el desistimiento de la solicitud. El informe elaborado por DNV justifica si el proyecto es de investigación y desarrollo o de innovación. Y justifica también que pretende potenciar la capacidad competitiva del sector de la construcción naval y su diferenciación tecnológica. También, si en función del tipo de proyecto, se justifica si cumple con la definición de estudio de viabilidad, o sea, de los tipos de proyectos que he explicado anteriormente, el estudio de viabilidad, investigación industrial, o se encaja en desarrollo experimental, innovación en materia de organización, innovación en materia de procesos. Y este informe también elaborado por DNV tiene como objeto analizar cada uno de los apartados recogidos en la memoria para justificar la ayuda solicitada. Y este informe también tiene como novedad sobre otros PERTES que también se justifica si el gasto subvencionable entra dentro de la convocatoria o no. Este informe es elaborado por expertos técnicos subcontratados por DNV en la materia, dependiendo de la temática. En base a esto, pues DNV ha elaborado una guía de contenidos para la certificación de proyectos bajo este Real Decreto. El índice de contenido de la guía lo podéis ver en pantalla. Básicamente el contenido, lo que nosotros necesitamos para poder hacer este informe es información científico-tecnológica del proyecto, o sea, necesitamos conocer el alcance y contenido del proyecto, los objetivos, las novedades que se justifican
y conocer las actividades del proyecto, así como su presupuesto. Entrando en detalle en cada uno de los puntos, bueno, en el alcance y contexto del proyecto, pues el objetivo es presentar el proyecto, su alcance. Si es un proyecto consorciado, pues hay que presentar el proyecto global y a los cooperantes, describiendo la participación, dejando claro qué hace cada cooperante. Y entrando en o sea, a nivel general y a nivel luego individual de cada cooperante. El objetivo científico-tecnológico, bueno, pues es sencillo, como propiamente dice, pues presentar el objetivo tecnológico del proyecto. ¿Cuál es el que pretende? ¿Vale? Luego tenemos, necesitamos información sobre el estado del arte del proyecto. Esto viene a decir la descripción del estado de la técnica actual asociada al objetivo del proyecto. Es decir, que hay ya en el sector, tanto a nivel nacional como internacional, sobre el proyecto. La empresa debe justificar cómo está el sector, qué hay ya en relación con lo que presenta su proyecto, para que luego esto se da la base para poder justificar si el proyecto, la calificación del proyecto es I+D+I. En novedades, bueno, pues basado también en el estado del arte explicado, pues se debe justificar que la novedad o mejora significativa del proyecto, si el proyecto pretende mejorar la capacidad competitiva del sector de la construcción naval y su diferenciación tecnológica. Esto es algo que el Real Decreto lo exige. Los riesgos, describir los riesgos técnicos derivados de la novedad o mejora significativa del proyecto. Descripción de los resultados verificables, cuantificables, y justificar el efecto incentivador de la ayuda. Si gracias a ella pues el proyecto se ejecuta de forma más rápida, se aumenta el alcance o se aumenta el gasto destinado. Y luego tenemos una particularidad, en caso que el proyecto trate sobre desarrollo experimental relativo a un buque, sistema, plataforma fija o artefacto naval, o de innovación en materia de procesos u organización, se deberá indicar los siguientes puntos, que es la mejora o novedades o mejoras sustancias del proyecto, indicando la base de comparación y descripción de la novedad o mejora sustancial respecto a la base. Y luego también la descripción de los riesgos del proyecto y las consecuencias de producirse los mismos. En cuanto a las actividades del proyecto, debemos tener información sobre las actividades planificadas para la ejecución del proyecto y cómo se organiza el proyecto, en qué tiempos, paquetes de trabajo, así como qué socios las llevan a cabo y su participación. ¿Vale? La descripción de las actividades debe permitir valorar su contenido científico-tecnológico, porque un requisito del informe que emita DNV es que debemos calificar las actividades, si se encajan con las definiciones, con los tipos de proyectos que hemos presentado anteriormente. ¿Vale? Y finalmente, se debe presentar el presupuesto asociado al proyecto y DNV deberá valorar si los distintos gastos que se presentan están dentro de la convocatoria, dentro del Real Decreto, del que estipula el Real Decreto. Los gastos subvencionables es mano de obra, servicios profesionales, materiales, subcontrataciones, entrega llave en mano y otros tipos de gasto que estarían gastos ligados al registro de patentes, los gastos de informe de auditoría del proyecto, incluye también los gastos del informe del proyecto, o sea, de nuestro informe de certificación, sí que es parte del presupuesto. Gastos indirectos, que son aquellos que forman parte del proyecto pero que no se pueden imputar de forma directa y se aplica la convocatoria, estipula un cálculo para aplicar este porcentaje del 20% sobre los gastos de personal. Y importante que se excluyen los gastos de viaje. Y bueno, esta sería nuestra guía, que con toda esta información, esto es una guía para marcar qué información necesita DNV
para emitir este informe que es necesario para obtener la ayuda estipulada en este Real Decreto. Y por nuestra parte no hay nada más. No sé si hay alguna duda. Pues muchas gracias, Beatriz. Te agradecemos mucho la claridad de planteamientos y entonces vamos a pasar al turno de ruegos y preguntas específicos de esta ponencia. Tenemos aquí un comentario de José Ramón Uribarren y lo leo. Bueno, lo tenéis ahí, pero lo voy a leer. Más que pregunta, comentario. El PERTE naval se refiere al ecosistema naval español. Este sector es mucho más que la construcción naval, con toda la importancia de esta. Confirmar con Beatriz que es así y pedir que todos tengamos esa visión al hablar de este PERTE. Efectivamente, como todos sabéis, nosotros siempre desde el clúster marítimo hemos abogado por un PERTE marítimo que ampliará el concepto de naval, pero bueno, tenemos lo que tenemos y nos gustaría saber la opinión de Beatriz como experta. Y también tenemos una segunda parte de la pregunta. Este informe de proyecto previo en fase de presentación de propuesta es nuevo. ¿Se aplicaba ya en otros proyectos CDT? No entiendo bien la pregunta. A ver, el informe, esto es un requisito que han empezado hay diferentes PERTEs y es algo que que antes no se pedía en las convocatorias de subvención pública y lo han empezado a pedir. Entiendo que como todas estas ayudas del plan de los Next Generation tienen tanta envergadura a nivel nacional, pues la administración requiere del apoyo de las entidades de certificación para gestionar esta tramitación. Sí, pero no sé si se me oye. Pilar, igual no sé si puedes comentar porque si se aplicaba ya en otros proyectos, yo creo que no. No es aplicable en los proyectos gestionados por CDTI, por lo que ha dicho Beatriz. CDTI tiene una estructura donde acomete todas las fases de gestión de los proyectos, desde la definición de las convocatorias, su evaluación, su resolución, su seguimiento, todo. Entonces, nosotros no pedimos este tipo de informes. Es algo nuevo que se ha empezado a hacer ahora con este tipo de convocatorias. Vale, perdón, no sé si se me oye. Sí. Sí, no, era aclarar, o sea, normalmente en los proyectos tradicionales, digamos, esa certificación se hace a posteriori. Una vez hecho el proyecto, se certifica, se valida, se ve que se han cumplido los objetivos del proyecto y si no se han cumplido, no accedes a la subvención, pero no se hace previamente en fase de propuesta, hasta donde yo entiendo, ¿no? Es lo que me ha parecido entender de los comentarios de las dos. Vale. Sí, eso es un informe que requieren las administraciones en estas convocatorias de los Next Generation y vamos, que es un soporte para que, o sea, es información adicional de un tercero para que ellos puedan gestionar la ayuda. Sí, y en el caso de CDTI, efectivamente, solo se pide el informe del auditor para justificar la ayuda una vez el proyecto ya está concedido y en desarrollo. Seguimos con la ronda de preguntas. Tenemos otra pregunta de Javier Busquets. La pregunta es, ¿el coste del informe de DNV es subvencionable? Sí, entra como un punto de, vamos, un gasto que entra dentro de los gastos elegibles. Bien, tenemos también una aclaración de Ruth Parra. Como veis en el chat, dice sí, pero ahora si lo requieren previo en el caso de fondos Next Generation, EU de los PERTES. En todos no sé, pero sí en varios que van saliendo. No sé si eso es, sí, hay algunas convocatorias. Nosotros estamos acreditados en el vehículo eléctrico, en el hidrógeno y es precisamente porque lo requieren las convocatorias y en este naval. En el caso de CDTI, ya lo que os comentaba, nuestras convocatorias que están asociadas a los PERTES, como es esta de emisiones al PERTE naval o la convocatoria del Plan Tecnológico Aeronáutico que está asociada al PERTE aeroespacial,
no exigimos este informe porque la gestión la hacemos toda en CDTI. Sí que se exige lo que acaba de comentar José Ramón, me parece que era, una vez concedido el proyecto, para la justificación de los gastos y de la ejecución del proyecto. Sí. Bueno, pues podemos continuar si tenéis más preguntas. A ver, tenemos aquí una de Bea Bermejo y nos cuenta que no es un informe de certificación de seguimiento. Se trata de un informe ex ante para evaluar la naturaleza del proyecto y el presupuesto. Sí, Beatriz es compañera mía y ha colaborado en esta presentación y, bueno, y en toda la elaboración de la guía. Y efectivamente la aclaración que hace que no es un informe que se haga una vez ejecutado el proyecto, no, es para valorar la naturaleza y el presupuesto del proyecto. Y sirve como garantía para la administración para decidir si le concede la ayuda o no. Bueno, pues es la 1:25. Como sabéis, está previsto la finalización a la 1:30. Si tenéis más preguntas, pues las vamos leyendo. Mira, aquí tenemos otra de Sara Pérez. Si queréis que aparezca el nombre de vuestra empresa, por favor, ponerlo en el texto, porque si no, la presentación no viene. Una pregunta para Pilar, si es posible. El CDTI realiza el informe motivado vinculante con contenido ex ante. ¿Solo lo realizan para las ayudas parcialmente reembolsables o también se realizaría para los proyectos de misiones? Muchas gracias a las dos por su presentación. También para misiones, sí. También para las convocatorias de subvenciones, sí. Una vez concedido el proyecto. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta más, por favor, que la remita en el chat o que levante la mano. Vamos a dar unos segundos de cortesía. En cualquier caso, muchísimas gracias por las dos presentaciones, que creo que han sido muy interesantes. De hecho, lo demuestra el nivel de asistencia a este proyecto y el nivel de participación en el chat. Y recordaros a todos que tenéis, eso iba a decir precisamente lo que pregunta Javier Busquets, en las presentaciones, en un principio, yo creo que estarán disponibles. Podéis poneros en contacto con el clúster si queréis, con la Secretaría del Clúster. ¿Os parece? Tanto Beatriz como Pilar. Sin problema, sí. Yo ahora la envío. Sí, por mi parte también, no hay problema. Muy bien, lo agradecemos. Y luego creo que ya estamos cumpliendo horario. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Ha sido, creo que, muy clarificador para todos. Veis que el índice de participación ha sido muy alto y la idea del marítimo es seguir teniendo este tipo de sesiones conforme vayan saliendo posteriores convocatorias. Muchísimas gracias de verdad a las dos ponencias por su claridad y por el interés de los contenidos. Si no hay nada más, no hay ninguna pregunta más, pues damos por cerrado este webinar. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Adiós, gracias.